Bueno, buenas tardes a los valientes que vinieron hoy este día. Una pregunta, ¿ustedes ya pasaron por bacteriología? Sí. ¿Sí? Algo así. O sea que muchas de estas cosas seguramente las conocen desde otros aspectos. Nos vamos a referir hoy a los que han dado en denominar, los que hicieron el curso, las enfermedades malditas. Y tendríamos que preguntarnos, ¿hubo enfermedades malditas? Si revisamos la historia encontramos que hubo varias. Aquí nos vamos a referir a 4 de ellas, algunas muy recientes. La lepra, que es muy antigua, la sífilis también, la tuberculosis, y finalmente el SIDA, que es la de nuestra época. ¿Qué características comunes tienen estas enfermedades? Que a los pacientes sospechosos, fueran o no enfermos, se los aislaba. Particularmente los leprosos eran rechazados y constituyeron grupos aislados hasta en los establecimientos hospitalarios. Y en nuestro propio país, el leprosario era el fondo del hospital Fermín Ferreira. No sé si ustedes conocen que donde hoy está el Montevideo Shopping Center, hubo allí un hospital de tuberculosos y leprosos. O sea que hay que tener cuidado cuando asciendan a esa tierra porque todavía los bacilos persisten. Características comunes: a los sifilíticos se les aislaba y fueron objeto de tratamientos terribles durante cientos de años. Primero fue el mercurio, bajo distintas formas. Luego el arsénico y los arsenicales, a las que le llamaron las balas mágicas, por principios del siglo XX. Y finalmente, cuando apareció la penicilina, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí se pudo tener una herramienta muy eficaz contra la sífilis. La tuberculosis ya existía en el Antiguo Egipto y en la Biblia, hay constancia de ella en varios libros, hizo eclosión en los siglos XVIII y XIX, reinó en el mundo de los intelectuales, también como en el de los pobres, hasta mediados del siglo XX, cuando apareció la streptomicina, atribuyéndosele el descubrimiento a Baxter, que luego lo vamos a ver. También a los tuberculosos los aislaban o los segregaban a la montaña o al campo, tanto en Europa como en América. En Europa estaba en la montaña de Suiza y en América estaba en la Sierra de Córdoba. Las características comunes, seguimos con ellas. El SIDA apareció por 1983 y al principio fue señalada como una enfermedad transmitida entre homosexuales y prostitutas. Y la homosexualidad era considerada una enfermedad por el DSM-3 y cambió, gracias al SIDA, en el DSM-4. O sea, los psiquiatras americanos, la Asociación de Psiquiatras Americanos, que es el que hace el libro, el Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales, ubicaba la homosexualidad como una enfermedad. Si bien la había matizado a partir del año 80, todavía permanecía en el DSM-3. Cuando en el 95 hicieron el DSM-4, la quitaron como enfermedad. Esto producto de lo que fue la eclosión del SIDA y la influencia que tuvo el lobby que hicieron las comunidades homosexuales en Estados Unidos para modificar la situación en la consideración social, incluyendo la médica. La lepra aparecía en las momias egipcias. Algunos autores insisten en que se originó en la India y que fue llevada a Egipto por Alejandro Magno en el siglo III a.C. Y en el siglo XX a.C. los egipcios ya habían observado algún caso aislado semejante a la conocida lepra de hoy. Más bien, hoy la lepra es casi desconocida, pero vamos a ver después. Miren en la Biblia, en todos los libros que aparecen, el Éxodo, Números, Levítico, Reyes, Corintios, Mateo, Marcos, Lucas, Mateo. Bueno, vamos a referirnos a una por una a la sífilis. Esta es la tapa de un libro que al final de la charla les vamos a entregar para que conozcan más en detalle lo que fue esta enfermedad. Y aquí ven un anuncio de fines del siglo XIX en Barcelona, donde había un sanatorio para sifilíticos que ofrecía la curación absoluta y radical. O sea, pero siempre mediante el aislamiento. O sea, el asunto es que había que salir de circulación para poder someter a un tratamiento de esta enfermedad. La sífilis, algunos quisieron
que esto fuera algo importado por Colón del Nuevo Mundo, o sea, le atribuyeron a Colón el haber traído con su beneficio de la conquista el agente de la sífilis, atribuyéndolo a los aborígenes y al tráfico sexual que habían tenido con los conquistadores. Sin embargo, se encontraron restos óseos con signos de sífilis en monasterios ingleses del siglo XIV, o sea, anteriores al descubrimiento. De modo que esto está en discusión, el origen de la sífilis, ¿cierto? Aún podríamos descubrirlos en algunas descripciones de Hipócrates que, como no contaba con la identificación de la gente, describía nada más los fenómenos clínicos que observaba y algunos de ellos podrían ser caracterizados. Así que acá tenemos a uno de los que fue llevado como el primer culpable de haber importado la sífilis a Europa. Europa pensaba que estaba libre de esto, pero no lo era así. O sea, la conquista por la cruz y por la espada le llevó esto porque hizo eclosión en una guerra que hubo inmediatamente después de la conquista, después de 1492, cuando los reyes católicos terminaron con el reino árabe en Granada. La conquista de Granada terminó la invasión árabe de España, y inmediatamente emprendieron la guerra de Nápoles para conquistar el reino de Nápoles. Y en esa guerra, los soldados que participaron, todos tuvieron ampliamente la difusión de la sífilis, de una manera muy ruidosa. Y por eso le llamaron, para no atribuírselo a los españoles y ocultar el asunto de Colón, el morbus gallicus, o sea, la enfermedad atribuida a los franceses, porque los soldados franceses eran los más propensos a distribuir esta infección. Paracelso fue un médico y filósofo, en fin, nacido en Suiza a fines del siglo XV y principios del XVI, que era alquimista e introdujo el uso del mercurio en el tratamiento de la sífilis. Y este hombre, que como ustedes vieron en alguna de las charlas anteriores, los médicos, los filósofos tenían alguna relación, y algunos reunían las dos características. Este, además de era médico, matemático y filósofo, Hieronymus Fracastorius, y hizo un poema que identificaba a un personaje que se llamaba Sífilus. De ahí viene el nombre de sífilis. Este es el libro de Fracastorius, donde está el poema, la primera página. Y con esta gota de mercurio, ustedes vieron mercurio alguna vez, ahora ya no lo usan en los termómetros, pero digo, antes era una cosa que hasta los niños jugaban con mercurio, un metal líquido que se le atribuía propiedades especiales. El mercurio fue el primero empleado para combatir la sífilis. Esta es una identificación de la Celestina, el libro de Calisto y Melibea, y de la puta vieja Celestina, dice. Esto es en español antiguo, ¿no? Por eso no se lee tan bien. Aquí tenemos algunos restos óseos con estigmas sifilíticos. Y esto tuvo amplia repercusión en el mundo de las artes. Este es un grabado de Goya, El amor y la muerte. Y bueno, se le atribuía al sexo consecuencias terribles. Y esta es la Celestina, una pintura de Picasso. La Celestina era la alcahueta que hacía reunir parejas con fines poco santos. Este fue un tema que se difundió mucho a través de los prostíbulos, y en Europa como en América la prostitución fue una cosa muy, muy común y parte de un comercio muy importante, lo sigue siendo hoy. Este es un cuadro de Picasso que representa las damas de Aviñón, las mujeres de Aviñón, que es en realidad la pintura de un prostíbulo. Esto está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
y es una de las obras más importantes de Picasso de su época de mayor esplendor. Pero hoy en todas las ciudades se pueden ver estas actitudes, en Montevideo o en el interior. Ahora nos escandalizamos porque en Paysandú apareció una red de tratas y todo lo demás, pero digo, no hay más que andar por la ciudad del interior y ver cómo esto es un panorama habitual. Y en Montevideo también. Boulevard Artigas es una calle principal, ya dejó de ser el Bajo, ya cerca del puerto, aquello se reduce a los cafetines, pero lo tenemos diseminado por toda la ciudad, con algunas variantes nuevas, ¿no? Este señor fue el primer dermatólogo español, José Eugenio de Olavide y Landazábal, que en 1879 publicó un atlas, de que vamos a ver algunas páginas, de dermatología en Madrid, que fue reproducido recientemente. Atlas de clínica iconográfica, de las enfermedades de la piel o dermatosis. Aquí tenemos una lámina que muestra un grupo de las dermatosis sifilíticas con la necrosis de los huesos maxilar superior y propio de la nariz y boca. Acá tenemos otra sifilide acnéica, o llamado acné sifilítico. Las denominaciones han cambiado mucho en el curso de los años. Otra mujer con una sifilide, o sea, acá se confunde el lupus con la sífilis, pero tiene una destrucción casi total de la nariz. Otras lesiones de la piel. Esto es fines del siglo XIX. Y esta es la etapa de cronicidad de la sífilis. Ustedes saben que la sífilis tiene tres etapas. Una etapa aguda, que es la etapa del chancro, el chancro de inoculation, el chancro duro, para diferenciarlo del blando, que no es sifilítico. Una etapa de diseminación después de algunas semanas, en la cual se caracteriza por manchas que aparecen en la piel y sobre todo en la palma de las manos y plantas, que se llama la rociola sifilítica. Y una tercera etapa ya de cronicidad, que afecta sobre todo al sistema nervioso central, lo afectaba con la parálisis general progresiva y el TAVES, y otro en los órganos macizos con los gomas sifilíticos, que tal vez ustedes hayan visto en algunos preparados de anatomía patológica, ¿no? Que se conservaban en el viejo museo. Acá tenemos el pian fungoso. El pian es una enfermedad que estaba en el Caribe, sobre todo en Haití, República Dominicana, en esa isla. Pian, pinta o mal de pinto. Y es producida por un treponema también y se confundía con la sífilis. Bueno, la sífilis pasó desapercibida, llena de misterios, hasta que en 1905 estas dos personas, un zoólogo alemán y un dermatólogo, Schauding y Hoffmann, descubrieron el agente que transmitía la sífilis. Porque este germen, el treponema pallidum, era imposible de cultivar y solamente se podía detectar a través de del raspado del chancro, el fondo del chancro fresco, el chancro duro, en técnica de fondo oscuro por el microscopio. Aún hoy es la forma más eficaz de identificar el agente causal de la sífilis y ponerle el sello de que esa lesión es de origen sifilítico. Se escribió mucho sobre esto, sobre todo en el siglo XIX. Ahí hay un doctor Ricor, que acá tuvimos un pabellón Ricor, que era para los enfermos sifilíticos frente al Hospital Maciel. Al año siguiente de descubrir eso, este otro caballero, Augusto von Wassermann, descubrió una reacción de fijación de complemento que permite diagnosticar indirectamente a los portadores de sífilis en el suelo. La vieja reacción de Wassermann, que hoy ya no se emplea más, se emplea el BDRL para uso masivo, ¿no? ¿Ustedes saben lo que quiere decir BDRL? Neighboring Disease Research Lab. Ahí está, laboratorios. Eso fue un descubrimiento americano de una reacción más sencilla y más barata, que se emplea con mayor efectividad. Y esto se transformó en una prueba
rutinaria incorporada a todos los carnets de salud y a todos los exámenes de colectividad para detectar tempranamente la sífilis o en los estados previos. Tan importante fue esta enfermedad que se llegó a incubar esta frase: una noche con Venus y 20 años con Mercurio, porque las lesiones que provocaba el mercurio eran terribles. Ustedes saben que la gente se intoxicaba y moría por las intoxicaciones por el mercurio, producía lesiones renales. Hasta que llegaron las balas mágicas que les hablé antes. Y el descubridor de esas balas mágicas fue Paul Ehrlich, un médico bacteriólogo alemán ganador del premio Nobel en 1908. Cosa curiosa, los que descubrieron el treponema pallidum después de 500 años y hallaron el agente causal que producía la sífilis, no recibieron nunca un reconocimiento del premio Nobel ninguno. Pero el que descubrió el medicamento para empezar a combatir eso recibió un premio Nobel, y los que recibieron premio Nobel fueron también los que descubrieron la penicilina. Este hombre produjo el Salvarsan primero y el Neosalvarsan después, que se inyectaba en largas series y bueno, era la medicación que había. Y estos avisos eran muy frecuentes, ¿no? Peligro, las prostitutas transmiten enfermedades venéreas como la sífilis y la gonorrea. La gonorrea tiene un viejo parentesco con la sífilis, primero porque es una enfermedad venérea. Venérea viene de Venus, pero algunos autores confundieron esto y allá por el siglo XVII pensaban que era una etapa temprana la gonorrea de la sífilis. Después se dieron cuenta que eran dos entidades nosológicas totalmente diferentes. En nuestro país, Alfredo Vidal y Fuentes, un hombre nacido en Minas en 1863 y muerto en Montevideo en 1926, que está representado aquí en un dibujo de Buscaso, tuvo mucho que ver en la lucha contra la sífilis y contra la prostitución. Y allí tuvo una polémica que es histórica y está contada en el libro, con Paulina Luisi, que fue la primera mujer médica, a propósito de los temas vinculados a la represión de la prostitución. Ustedes saben que la prostitución en nuestro país es controlada, o sea, controlada desde el punto de vista sanitario, teóricamente. O sea, las prostitutas que ejercen, digamos, profesionalmente, deben ser sometidas a un examen quincenal en dispensarios del Ministerio de Salud Pública, hacerse las reacciones del BDRL y hacerse un exudado vaginal para ver si tienen lesiones de enfermedades sexuales de transmisión sexual. Y este otro hombre, otro médico uruguayo, Alejandro Claudio Gallinal con Lazo, nacido en San José, lamento que no esté el doctor Baltasar Aguilar porque es conterráneo de él, en 1872 y muerto en 1943, fue un médico estanciero y político, condiciones que todavía conservan algunos pocos colegas, ¿no es cierto? Pero este hombre tuvo una visión que fue la de imponer un impuesto para construir el Palacio de la Sífilis. Fíjense ustedes la importancia, la relevancia que tenía esto, y el Palacio de la Sífilis fue lo que hoy es el Ministerio de Salud Pública. Fue construido con ese objeto. Y mediante un impuesto que era de 1 centésimo de la época por cada hectárea de tierra. O sea, él que era estanciero, como médico y filántropo, se propuso hacer de esto una cosa de contribución social, aquellos de los que tienen más que pongan más, y los que tenían tierra que pusieran 1 centésimo por hectárea para construir el Palacio de la Sífilis. Entonces se construyó en 1930 para albergar policlínicas y laboratorios en un lugar central de la ciudad nueva, porque en esa época, el 18 de julio y Sierra, que era donde estaba el edificio, era muy nuevo. Y le encomendaron la obra, luego de un concurso, a un arquitecto italiano, Juan Beltroni, que era este señor, nacido en Florencia, y que fue el autor del Palacio de la Sífilis. Este es uno de los dibujos de Beltroni,
ya este año cumple 80 años el Ministerio de Salud Pública, pero el edificio que hoy ocupa el Ministerio en realidad tiene el origen que yo les comentaba. Este es un cinturón de castidad femenino, vean ustedes qué invento, ¿no? Ya venía de la época de las cruzadas, cuando los cruzados se iban, dejaban a sus mujeres con un cinturón de castidad para que no hubiera escapes allí, ¿no? Pero lo que nunca se puso fue un cinturón de castidad de hombres, ¿eh? Dice que eso fue muy difícil de lograr. Bueno, lesiones de todas clases y en los lugares menos sospechados, como en la faringe o en otros lugares que son de difícil acceso, o sea, los chancros de inoculación rectal, por ejemplo, que se ven tanto en el hombre como en la mujer, son difíciles de detectar. El paciente no lo nota, el médico no lo sospecha, y lo que pasa desapercibido es el periodo primario de la sífilis. Le diagnostican después la rociola y ahí hay que ser un poquito sagaz para darse cuenta a ver qué es lo que pudo haber pasado en el acto anterior, ¿no? Esta es una de las características de los sifilíticos que quedaban con ese defecto en la nariz al nacer. Bueno, ven ustedes la publicidad que se hacía de cualquier producto para combatir la sífilis, ¿no? Milagrosos confites. Este era un italiano que hizo fortuna con los confites para la sífilis. Pero también se le formaba parte de las enfermedades secretas. Y entonces había avisos de médicos en los que se promovía como ¿no? Consulta especial muy seria, reservada y detenida. Males secretos, venéreos, sífilis, blenorragia, vías urinarias, impotencia, en todos sus periodos y casos. Alivio inmediato por tratamientos modernos. Ahí viene el doctor fulano, antiguo consultorio del doctor París esto era en una región de España donde cobraban 5 pesetas la consulta, ¿no? Y a los obreros, eso sí, le daban una consulta más barata por 2 pesetas. Y Camilo José Cela, que era un miembro de la Academia Española, Real Academia Española, escribió mucho sobre aspectos que tienen que ver con la sífilis y también con la tuberculosis. Y en uno de sus libros, que era el Diccionario Secreto, en el tomo 1 dice: a su abuelita Anacleta ayer preguntó Loreto, ¿qué es enfermedad secreta? Y ella contestó discreta, la que se adquiere en secreto. Los médicos tenían en sus balcones letreros que decían especialista en enfermedades secretas. Entonces la gente quería saber qué es eso de las enfermedades secretas, y algún niño indiscreto descubría eso. Bueno, en Estados Unidos, en los lugares donde se vendían periódicos, por ejemplo, aparecían estos carteles, después que apareció la penicilina. La penicilina cura la gonorrea en 4 horas. Vea a su doctor hoy, o sea, no tiene por qué andar con esto desparramándolo por allí si lo puede curar. Este señor es Sir Alexander Fleming, un bacteriólogo que tenía la mala costumbre de ser desprolijo y dejaba sin tapas los cultivos que hacía de bacterias, y un día vio que un conjunto de cajas de Petri que tenía con cultivos habían quedado destapados y habían crecido unos hongos que se habían comido todas las bacterias. Y ahí empezó a sospechar, esto ya fue por la década del 20, de que esto pudiera ser algo útil. Y hizo una publicación, pero nadie le llegó el apunte. Hasta que durante la Segunda Guerra Mundial, allá por 1941, tuvieron que recurrir al descubrimiento de Fleming. Y ahí se produjo la penicilina. Esto es una forma veterinaria, pero hay formas para humanos que ustedes conocen bien, la cristalina y la benzetacínica. Y estos son los otros 2 caballeros que compartieron con Sir Alexander Fleming el honor del premio Nobel de 1945 por el descubrimiento de la penicilina. La penicilina tiene una historia muy interesante, y los primeros usos de la penicilina fue en los soldados. Y es una explicación de por qué las guerras a veces contribuyen
al avance de los conocimientos, ¿no? Ya en el siglo XVII, la marquesa de Sévigné, Marie de Raboutin-Chantal, escribía en una carta a su hija en relación a lo que luego se llamaron los condones. Esas tripas de res que se ponen los hombres antes del coito y que son armadura contra el goce y telaraña contra la enfermedad. Esta mujer, que era de la corte de Luis XIV, que era conocido porque, vivía con la amante, o sea, tenía la amante arriba y la corte estaba abajo, de su habitación tenía una comunicación directa en el Palacio de Versalles, muy, muy interesante, con Madame Pompadour, ¿no? Bueno, ahí la sífilis campeaba, pero tenían algunas defensas. Hay un capítulo muy interesante que es sobre el desarrollo de la historia del condón, y esos son de los condones primitivos, que algunos hasta los reusaban y los guardaban en un estuche, ¿no? Vean ustedes lo que hemos avanzado hoy, ¿no? Llegamos al descartable, pero antes se pasó por etapas muy, muy difíciles. El condón en realidad existía desde la época de los faraones, pero claro, era para los faraones, y eran tejidos de lino, ¿no? Ahora, sifilíticos destacados hubo muchos, y muchos anónimos, desde luego. Los más grandes en número son los anónimos, pero los destacados fueron los artistas y los políticos, ¿no? Empezando por Felipe II, famoso, y Carlos II, otro sucesor, rey de España con mucho poder. Al Carlos II le decían Carlos II el hechizado, ¿no? Pero era producto de una unión de sifilíticos. Y acá tenemos el panteón de los reyes en el monasterio del Escorial. En las afueras de Madrid, a unos 70 kilómetros, está el monasterio del Escorial, que hizo construir justamente Felipe II, y donde pasó sus últimos días allí, porque no murió de sífilis, murió de gota, era gotoso. Y ahí, donde están los reyes, están todos ordenados: Felipe II, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Así, y los reyes y las reinas. A ellos le llaman a esto el pudridero, porque ahí es donde se iban a pudrir. Están tal cual cuando fueron enterrados, digamos, en ese panteón real, ¿no? Y al lado está este otro, que son los sepulcros de los infantes. Bueno, entre los sepulcros de los infantes del Escorial, que eran todos hijos de reyes y reinas, están muchos muertos por causa de la sífilis. Aquí tenemos a Baudelaire, que fue un poeta del siglo XIX, francés, que escribió Las flores del mal, y que se dice que tiene un poema referido a este tema, ¿no? Picasso, otro famoso, no hubo bicho de estos que no hubiera sido picado por el treponema pálido, ¿no? Gauguin y Vicente Van Gogh, dos sifilíticos famosos. Uno terminó en las islas de la Polinesia y el otro terminó sin una oreja. Algunos dicen que se la cortó él porque estaba medio loco, que es cierto, pero otros dicen que fue Gauguin que se la cortó por una disputa por una prostituta. En realidad, en esta época convivían mucho. Acá tenemos algunos destacados. Lenin, hay documentación que señala que fue tratado con salvarsan, o sea, el salvarsan no se usaba para la gripe, se usaba para la sífilis, o sea que si le dieron salvarsan, por algo sería. James Joyce, que escribió Ulises, no sé si ustedes lo sintieron nombrar alguna vez, un libro muy importante en la literatura del siglo de principio del siglo XX, un irlandés, Nietzsche, Lincoln, Giuseppe Verdi. Ahora, viendo algo interesante que ocurrió, interesante y horroroso que ocurrió en Estados Unidos, desde el punto de vista ético, es el famoso experimento de Tuskegee. Tuskegee es un experimento que hizo el Servicio Nacional de Salud de los Estados Unidos sobre sífilis,
no tratada en varones negros, que tuvo lugar entre 1932, cuando no había un tratamiento adecuado, hasta 1972, cuando ya el tratamiento hacía más de 20 años que era conocido. Pero claro, lo hicieron entre los negros de Alabama y los pobres negros no tenían la menor idea porque la mayor parte eran analfabetos. O sea, les inyectaban el treponema y veían la evolución natural de la enfermedad, ¿no? O sea, parecido a lo que habían hecho los nazis en escala mayor. Esto lo hicieron con un pueblo de negros en el sur de los Estados Unidos. Ahí quedaba Alabama, y durante 40 años estos buenos médicos americanos se dedicaron a esto. Ahí es donde queda Tuskegee, y finalmente tuvo que venir Billy Clinton a pedir disculpas públicas a la nación con uno de los sobrevivientes que está allí representado, por la barbaridad que habían hecho con estos experimentos. Esto mismo se repitió en Guatemala, en un tiempo menor, también por médicos americanos, y generó protestas y reclamos. Bueno, acá tenemos algunas lesiones sifilíticas, y las clásicas en el hombre y la mujer. Estas son las manifestaciones del secundarismo sifilítico que les decía hoy, y publicaciones de todo tipo hubo para referirse a esto. Sobre la lepra, el Mycobacterium leprae en realidad fue descubierto por un autor noruego, Hansen. Por eso le llaman la enfermedad de Hansen, y a los enfermos leprosos le llaman hansenianos, o el Instituto Hanseniano. En 1873 descubrió el Mycobacterium leprae. O sea, ustedes saben, el Mycobacterium es un género de bacterias ácido alcohol resistentes que son muy difíciles de cultivar. La lepra prácticamente es incultivable, y el bacilo de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, se puede cultivar, pero en un periodo mucho más largo que el de las bacterias comunes, ¿no? Más frecuentes. La distribución mundial de la lepra para el año 2003, según la Organización Mundial de la Salud, tomaba todos estos países que están allí señalados de acuerdo al número de casos, ¿no? Uruguay tiene actualmente pocos leprosos, pero tuvo colonias de leprosos en el Fermín Ferreira, en Montevideo Shopping Center actual, pero también en Paysandú y Salto. Pero en la vereda de enfrente, en la Argentina, había lepra, y hay una película que sacó el premio Nobel con música de Jorge Drexler, que es un médico uruguayo, que del otro lado del río se llama. Es la historia del Che Guevara yendo en motocicleta al norte, y se quedaron por allí en un leprosario, conviviendo con ellos. Según la Organización Mundial de la Salud, la carga de morbilidad mundial por esta causa ha disminuido espectacularmente, de 5,2 millones de casos en 1985 a 800.000 en el 95, 753.000 a finales del 99 y 181.000 a finales de 2011. O sea que la lepra va en vías de extinción. Se ha eliminado en 119 de los 122 países en los que constituía un problema de salud pública para 1985. Y este hombre, que es un venezolano, Jacinto Combin, descubrió una vacuna para la lepra, todavía vive, y recibió el premio Príncipe de Asturias en 1987. En Venezuela había mucha lepra, pero está en franca disminución. Permanece en África. Estas son algunas de las lesiones características de la lepra clásica, ¿no? Tanto en la piel como en los dedos. Este joven que vemos acá, en 1913, era un médico alemán, se fue recién recibido al África. Es Albert Schweitzer. No sé si ustedes sintieron hablar de él, pero en una población de Gabón que se llamaba Lambaréné, y que está ubicada por acá, ustedes la ven acá, aquí está, Lambaréné, vecina de la República del Congo, que tiene tantos problemas ahora, hizo un sanatorio para leprosos, o sea, un leprosario. En el año 2013 se cumplieron los 100 años de la fundación de ese hospital, y Schweitzer no era solamente un médico que se dedicó a la lepra, sino que además era un gran
intérprete de órgano, era un gran músico, pero se dedicó a esto y vivió allí hasta su muerte. Vivió de 90 años, hasta el año 65. Y aquí lo vemos a Carlos Páez Vilaró. ¿Conocen ustedes a Carlos Páez Vilaró? Bueno, Carlos Páez Vilaró, cuando era joven, allí está, fue a visitar a Schweitzer, le pintó una cantidad de murales en el estilo de él, y cuando volvió pintó murales aquí, también recordando a Lambaréné. Algunos de esos murales estaban en lo que era el viejo control de ómnibus interdepartamentales, que hoy fue totalmente demolido. El mural se perdió. Este es el hombre de Casa Pueblo, allá en Punta Ballena, que seguramente muchos conocen. Acá tienen el microbio de la lepra, y acá está el viejo Schweitzer rodeado de la población negra y de algunos colaboradores blancos. Esta es una escena del leprosario, donde iban todos a consultar. Y este es un letrero que indicaba el respeto. Lo que respecta de la vida es el principio elemental de la ética y de la verdad humana. Es un pensamiento de Schweitzer. Este es un cartel que hay a la entrada, dándole la bienvenida a los visitantes. Sobre la tuberculosis, también, ya desde la época de Hipócrates, se la conocía por sus manifestaciones como la tisis. O sea, no se sabía cuál era la gente, pero se sabía cuáles eran las manifestaciones clínicas. Eran personas que tenían tos, expectoraban sangre, terminaban en una consunción y por ahí la etiquetaban de esa manera, la tisis. El agente y la forma de transmisión se conoció recién en las últimas décadas del siglo XIX, cuando Robert Koch aisló el Mycobacterium tuberculosis. Este es Roberto Koch, que murió en 1910, descubridor del Mycobacterium en 1882. Y como ustedes saben, se cultiva en un medio de Lowenstein, que tiene verde malaquita, y lleva unos 60 días lograr que un producto biológico sembrado en ese medio produzca algún crecimiento, mientras que en los cultivos ordinarios en 24, 48, 72 horas se pueden tener resultados. O sea, hay que tener mucha paciencia para seguirle la pista a esto y ya hacer el diagnóstico etiológico para hacer el tratamiento conveniente. Estos son los bacilos ácido alcohol resistentes de Koch. Y bueno, prácticamente en toda la economía podía estar diseminado el bacilo de Koch. Si bien podía entrar por la vía aérea, podía haber lesiones a nivel del sistema nervioso central, particularmente la meningitis tuberculosa. Un viejo médico de este hospital hizo un libro sobre meningitis tuberculosa, el doctor Hugo Malosetti. Estaba el mal de Pot en la columna vertebral, o sea, se afectaba la columna vertebral y fluía el pus por el psoas ilíaco y aparecían abscesos a nivel de la ingle, que se confundía con otros procesos, a nivel intestinal, genital, bueno, prácticamente no había víscera de la economía que pudiera estar libre, el riñón o la tuberculosis genital, ¿no? Las tasas estimadas de incidencia de tuberculosis para 2003, según la Organización Mundial de la Salud, bueno, la tienen distribuida acá. En algunos países donde es particularmente intensa, o sea, hay 300 por 100.000 o más, son todos los que están en el África, sobre todo en el África oriental, en Irán, y alguna república por allí. Y en América Latina tenemos también tuberculosis en forma destacada, sobre todo en la costa del Pacífico, ¿no? Ecuador, Perú y Bolivia. Este médico, Leopold Auenbrugger, era un médico austríaco que descubrió la percusión. La percusión en la clínica se la debemos a este buen hombre, cuando se ponen los dedos y se escucha. No sé si todavía se hace eso, se usa eso, ¿sí? Pero lo descubrió Auenbrugger para aplicarlo sobre todo a la patología respiratoria. ¿Por qué? Porque era hijo de un
comerciante que vendía vinos y los tenía en toneles. Entonces, para saber a qué altura estaba el tonel, si ya estaba medio lleno, medio vacío, lo golpeaba y obtenía el sonido correspondiente. Y se le ocurrió que eso era un buen medio para ver, por ejemplo, en los derrames dónde estaba. Y acá tenemos a otro señor que inventó un aparatito que todos ustedes andan con él colgado en el cuello, pero con otra forma ahora, que es el estetoscopio. Este era el doctor René Laennec, ¿sí? Un francés que descubrió esto que parece un catalejo que se metió en la oreja para escuchar la respiración de un niño. Este René Laennec, inventor del estetoscopio. Esta era diversas formas de estetoscopio, muy diferentes a los que se usan hoy día, ¿no? La tuberculosis fue la enfermedad del romanticismo y muchos autores, músicos o novelistas dedicaron a la tuberculosis piezas. Acá tenemos la Bohème de Giacomo Puccini, pero antes habíamos tenido la Traviata de Giuseppe Verdi. La Traviata es la extraviada, o sea, una mujer que tenía amores locos, enloquecía a los hombres y entonces después moría de tuberculosis. Y era la heroína de la obra. Violeta, que era en realidad una versión de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. Bueno, también tenemos acá la ubicación, ¿ven? La Dama de las Camelias. Bueno, y tenemos un representante de la literatura nacional que también murió de tuberculosis, que es nada más ni nada menos que Florencio Sánchez, que escribió, curiosamente, una de sus obras, que se llama Los Derechos de la Salud, en Florida, convaleciente, y haciendo consultas con un médico sobre cuáles eran las características psicológicas de los tuberculosos en las etapas terminales. Pero él ahí no se sentía ni se identificaba como tuberculoso. Se vino a enterar en Europa, cuando viajó por motivos literarios y de producción, llegó a morir en Milán, y ahí se dio cuenta de que estaba tuberculoso. Pero estos eran los ambientes que frecuentaba Florencio, ¿no? Ahí el Café Tupinambá, que estaba frente al Teatro Solís, acá en esta esquina, y otros cafés de la época. Acá donde está el edificio de la presidencia hoy, esto era la Pasiva, Este es el estreno de Mi hijo el doctor. ¿Ustedes oyeron hablar de Mi hijo el doctor? Bueno, no se sabe si era médico o era abogado, pero era el hijo de un matrimonio de hacendados que vivía en campaña y que le daban dinero al hijo para que fuera a estudiar a la capital. Y cuando se estrenó esto en 1905 en Buenos Aires, la obra fue un éxito fantástico, ¿no? Este es un reflejo de ese momento. Como Florencio vivió una época en Minas, pero nació y tenía la familia acá donde está la iglesia de Tierra Santa, ahí en 8 de octubre de Estero Bellaco, tenía un hermano que hacía cestería, y en el censo de 1908 se hizo censar como que su profesión era canastero. Él fue el que inventó el término canillita para identificar a los vendedores de diarios, muchos de los cuales terminaban tuberculosos, ¿no? Porque vivían a café con leche. Los canillitas argentinos le tienen un gran aprecio a Florencio Sánchez, mucho más de lo que se recuerda acá, porque conmemoran su día, el día de Canillita. Allá es el día en que murió Florencio Sánchez, el 7 de noviembre. Además de tener monumentos y otras cosas. Y este es el testamento de Florencio, que escribió, desde luego, pensando que no le iba a ocurrir, y mucho antes de saber que estaba tuberculoso. Si yo muero, dice, cosa difícil dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. Murió en 1910, o sea, tenía una cabeza especial. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. Por lo demás, si algo puede la voluntad de quien no ha podido tenerla, dispongo primero que no haya entierro. Era pensamiento moderno, ¿no? Segundo, que no haya luto. Tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido y con olor a la asistencia pública y de allí a la morgue. Identificaba la morgue con la Facultad de Medicina. Sería para mí un honor único que un estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección de cualquiera de mis músculos.
el profesor Soria, que acaba de retirarse como profesor de anatomía, me dijo alguna vez que pensaba poner letreros con el testamento de Florencio Sánchez en las salas de disección. Como ahora no se diseca más, no sé si lo pusieron o no, pero bueno, digo, la intención vale, ¿no? ¿Hay letreros de esto? El testamento no está, ¿no? Bueno, porque decía que todos los estudiantes debían agradecer los cuerpos en los que le permitían tener conocimiento de la anatomía. Este es el Panteón Nacional. Aquí están las mayores glorias mayores glorias de algunos bandidos también del país, en el Panteón Nacional, donde está Blanes, está Iriarte Borda, Delmira Agustini, Pedro Figari, y esta es la urna que guarda los restos de Florencio Sánchez. Pudimos entrar allí un día para fotografiar, y bueno, pude fotografiar todos los que estaban allí representados. Tengo todos certificados. ¿Sí? Los bandidos también, sí, están todos. Hay luchadores de la independencia, restos de soldados de las guerras tales y cuales. Y esto, van a ver que tiene una cantidad de dedicatorias esa urna, que es tan rica, está llena de placas de bronce, a Florencio Sánchez, la Dante Alighieri. Y hay otro, la Guardaespasa. Y este es el monumento que ustedes seguramente conocen, en el Parque Rodó, ¿no? Que está desde 1937. Bueno, Gerardo Caetano estuvo acá, ustedes lo recuerdan, hace unas semanas. ¿También está en el patio? No, todavía no. Pero él nos habló de esta niña, que era la hija de José Valle y Ordóñez, que murió de tuberculosis, para que vean que no solo los ricos y famosos, o los pobres, también hijos de políticos podían morirse de tuberculosis, ¿no? Una niña criada con todo esmero, con todo cuidado, la única hija mujer que le quedaba, falleció a los 17 años y fue, en fin, motivo de un duelo especial. Aquí está la familia José Valle y Ordóñez con la banda presidencial, su esposa Matilde Pacheco, con la cual tuvo un matrimonio, como les contó Gerardo Caetano, irregular durante mucho tiempo porque no se podía casar. La niña Ana Amalia, y el niño Lorenzo Valle Pacheco. Le quedaron solo 3 varones, a cuál de ellos peor, César, Lorenzo y Rafael, ¿no? Que se dedicaron a la política y al diario El Día hasta que se murieron y fueron, en fin, algunos peores que otros. Este señor, Carlo Forlanini, inventó un procedimiento para hacer el neumotórax terapéutico, que era la única forma de tratar la tuberculosis en la época que la hija de Valle tuvo la tuberculosis. Y efectivamente la trataron con el neumotórax terapéutico, la trató el padre de Mañé Garzón, que era el doctor Alberto Mañé, que era un cirujano, y la había visto Juan B. Morelli, que era el primer profesor de fisiología, ¿no? Un hombre que era enemigo de Valle. Valle lo había desterrado a la isla de Flores porque era hombre del Partido Nacional, aunque había nacido en Italia, pero se había identificado con los blancos, y estuvo en la guerra del 4, entonces lo mandó a la isla de Flores preso, y después cuando tuvo que buscar quién le curara a la hija, el maestro Ricaldoni, nada menos, le dijo, el mejor de todos es Juan B. Morelli. Entonces lo tuvo que ir a ver. Y dijo, vengo a ver al médico. Y Morelli le dijo, el médico y el hombre están a su disposición. Entonces se fueron en la carroza de Valle hasta la quinta allá de Piedras Blancas, todo el camino sin hablarse. Pero ese hombre fue el que le hizo el diagnóstico, y que era una enfermedad que no tenía retorno, ¿no? Una enfermedad terminal, como diríamos hoy. Este es el aparato de Forlanini, con el cual Morelli trató muchos enfermos con el neumotórax. El tema era el neumotórax, hacían la telectasia del pulmón, y ese pulmón, al no tener oxígeno, los bacilos se morían. Pero digo, si tenía el otro pulmón tomado también, se iba a morir de todas formas, ¿no? Estas son unas imágenes poco felices del Hospital Fermín Ferreira, de lo que fue un hospital pabellonario de madera y techo de zinc, unos techos rojos de zinc, que estaban distribuidos en todo ese premio.
parecido al de oncología, pero estos venían de 1895 y el de oncología es de 1912. O sea, ahí arriba ya hecha por la APN, dice ahí la Asistencia Pública Nacional, que ya era otra cosa, o sea, tenían más valor en las inversiones, ¿no? Ponían más criterio. Estos eran pabellones medios provisorios. Acá tenemos un pabellón aislado. Había como una docena de pabellones, y uno de estos pabellones era dedicado a los leprosos, que además salían, iban a la feria los domingos, salían por los boliches, por ahí, era un peligro público, pero como la lepra es de baja contagiosidad, porque hay que estar largos periodos en contacto con la secreción de un leproso para poderse contagiar, no ofrecían mayor riesgo. Ahí se ven en las barandillas de esos balcones los pacientes tuberculosos tomando el sol. Esto es de otro libro. Y Carlos Gardel, cuando venía en el año 30 a Montevideo, dedicaba uno de los días a ir a cantarle a los enfermos tuberculosos del Fermín Ferreira. Y aunque le reclamaran que cantara algo en algún otro lugar, le decía, no, hoy es para los enfermos, es para los enfermitos, decía él, ¿no? Y se iba a ver, y está cantando ahí el Fermín Ferreira. Y hoy es lo que ustedes conocen, el símbolo de esto, todo el progreso, las torres gemelas y toda la maravilla que tenemos ahí. Y todo este era el perímetro que tenía el Fermín Ferreira, o sea, un predio enorme enfrente al Fermín Ferreira por la avenida que hoy es Larrañaga. Vivía el senador Michelini, Selmar Michelini, y los hijos, que tenía como 7 o 8 hijos, los varones, que hoy son senadores, diputados, entonces tenían una casa de troncos hecha arriba de uno de los árboles de Fermín Ferreira. O sea, eran bastante bandidos los muchachos. Y acá, cerca del mar, en un predio que se ha valorizado una barbaridad, porque hay 1 metro cuadrado de construcción acá, cuesta cerca de $5.000, y vive la florinata de la sociedad, y las sociedades extranjeras, y los que vienen a hacer inversiones, todo eso, viven acá en este lugar que fue el reducto de los tuberculosos. Y los leprosos, que eran mucho peores, y que vivían en el fondo. O sea, lo de los leprosos es la parte más valiosa del predio. No saben lo que vale esa tierra. No saben lo que hay de abajo. Y a los obreros que mandan a cavar ahí tampoco saben, porque vaya a saber. Bueno, Thomas Mann, un escritor alemán que vivió entre 1875 y 1955, escribió un libro llamado La montaña mágica, que sería interesante que ustedes leyeran alguna vez, y que cuenta cómo eran esas casas de montaña de la primera parte de los primeros años del siglo XX, donde mandaban mandaban estar a los pacientes tuberculosos de familias pudientes. Se iban a las montañas suizas, donde otros van a esquiar ahora. Bueno, estos iban a morirse ahí, pero no sabían que se iban a morir, se iban muriendo de a poco. Y es muy interesante el desarrollo. Es una novela gorda, pero vale la pena leerla. Algún verano que tengan sin parciales, dedíquenle alguna semana a leer eso. Acá tenemos otro escritor famoso que hurgó por varios lugares, y que él mismo fue un tuberculoso. Camilo José Cela y Trullock, tenía una madre inglesa que vivió hasta el año 2002, fue premio Nobel en 1989, tuvo el Príncipe de Asturias de 1987 y el Cervantes del 95. Ahí tenemos una imagen de cuando era joven y otra cuando era ya mayor. Y escribió un libro que también tiene que ver con su experiencia como tuberculoso. Un libro que se llama Pabellón de Reposo, y es el relato de su larga experiencia entre el año 31 y el año 42 en el Real Sanatorio de Guadarrama y otros que recorrió, ¿no? Este es el señor, el doctor Selman Abraham Waxman, que se le atribuye, y por eso le dieron el premio Nobel del año 52, el hallazgo de la streptomicina, aunque el hallazgo fue de un alumno suyo. O sea, vean ustedes, este fue el verdadero descubridor de la streptomicina, que era Albert Schatz, que descubrió, pero como trabajaba con él, el mérito se lo llevó el jefe. Este no fue el único caso en la historia que pasó, ¿no? Hubo varios con la penicilina también, pero bueno, Fleming hizo lo suyo, ¿no? Y este señor estuvo acá, y cuando vino a visita a Uruguay,
en el año 63, por ahí, hizo una apendicitis, cosa que le puede pasar a cualquiera en cualquier parte del mundo, pero a él le pasó en Uruguay cuando vino en una visita fugaz y lo operó el profesor Albert Chiflé, que lo operó en el Sanatorio Americano. Ustedes conocen el Sanatorio Americano, hoy es de la Federación Médica del Interior, pero en aquella época era una sociedad anónima en la cual Chiflé tenía una partecita y había otros médicos notables que tenían otras partecitas. Y era el sanatorio más moderno y de cuerpo médico más brillante que había en el Uruguay. Y ahí está cuando lo está despidiendo después de la operación. Otro tuberculoso famoso fue Mandela. Ustedes conocen a Nelson Mandela, nacido en julio del 18 en Sudáfrica, estuvo preso durante 27 años y en la prisión contrajo el bacilo del Koch. Por eso, todas las alternativas que tiene, que fue internado en CTI, qué sé yo, ahora está en la casa, pero todo procede de su época de presidiario. Y llegamos al SIDA. El SIDA es la enfermedad de nuestra época, porque las otras prácticamente están en vías de desaparición o de control mejor. El virus del SIDA fue producto de una puja quienes se atribuyeron descubrirlo entre el americano Robert Charles Gallo, nacido en 1937, de la Universidad de Maryland, y este doctor Luc Montagnier, nacido en el año 32 en Francia y que recibió el premio Nobel 2008, porque en realidad él fue el que descubrió el virus y el otro se lo quiso atribuir. Bueno, le dieron varios premios y era del Instituto Pasteur, ¿no? Donde trabajó Guillermo Dillero, no sé si ustedes sintieron hablar de él. Con el SIDA pasa como con el iceberg, que hay solo una octava parte que se ve y el resto que permanece sumergido con portadores de inmunodeficiencia humana con el virus, conocidos o desconocidos. La mayor parte son desconocidos, como pasa con otras enfermedades, ¿no? Pasa con los hipertensos, pasa con los diabéticos. Bueno, pasan largos periodos antes de conocer que son portadores del virus. Por eso que hacerse los exámenes, estos son importantes para todos los pacientes. Acá tenemos la distribución geográfica de las muertes por el SIDA. Esto es del año 99, pero la mayor parte de las muertes por el SIDA ocurría en los países del África subsahariana. Por eso hubo toda una batalla por el tema de los medicamentos y la baja de los costos de los medicamentos para poder tratar a los pacientes con antirretrovirales, porque ahí morían como moscas y no había ningún tratamiento porque era muy oneroso, solo lo podían hacer los americanos o los de países ricos. Bueno, estos son los distintos modos de transmisión del virus y distintas expresiones gráficas que han usado para combatir la enfermedad o reunir fondos, ¿no? Y acá está lo que yo les hablaba al principio, el DSM-4, que es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de la Asociación Psiquiátrica Americana, publicado en 1994, ahora ya está el quinto, pero este fue el primero que eliminó la homosexualidad como una enfermedad. Y eliminó a otras también, ¿no? O sea, eran permeables a algunas presiones. Acá tenemos el 5, que es la última versión de 2013, y entre otras cosas, algo que hubo que hacer para explicarle a la gente cómo prevenirse del SIDA, de la transmisión del SIDA, era poner en los aparatos teléfonos celulares menciones de estas. O sea, como todo el mundo mira los teléfonos celulares, aun cuando están en charlas, conferencias, etc., conviene transmitirlo no solo por los diarios que ya nadie lee, sino también por los teléfonos celulares, ¿no? Que te manden de Movistar un mensaje y te digan, no, el preservativo se usa así, porque la gente no sabía usar el preservativo y decía, no, pero se rompe porque no lo saben usar. Entonces había que explicarle cómo usar el preservativo. Y se hicieron folletos con esto, y los hicimos desde el sindicato médico y se distribuyeron a los médicos de todo el país, y los médicos dermatólogos que atendían pacientes con enfermedades venéreas lo ponían en la puerta de su consultorio para que los pacientes lo vieran y aprendieran cómo se ponía el preservativo, porque eso era causa de que
no lo quisieran usar. Y hubo médicos que se dedicaron a visitar los prostíbulos, por lo menos en la zona que yo más conozco, que es Maldonado, y que es una zona famosa porque estaba la casa de Naná y otras competencias, sí, siguen estando. El doctor Julio Macedo, que ya falleció y que era director del hospital, se dedicaba a visitar los prostíbulos, no con fines de consumo, sino con fines de educación. Se iba de madrugada y les explicaba a las prostitutas lo que tenían que hacer para usar el preservativo y obligar a a quienes las ocuparan, como ella decía, ¿no? Quienes se ocuparan con ellas, que usaran el preservativo de forma obligada. En Maldonado les debo decir que, como es una zona de frontera en varios sentidos, alguna vez vino alguna prostituta que venía de Brasil y que era la sensación en algún prostíbulo de San Carlos, y infectó de una tenida a 165 personas, ¿no? Pero también venían los muchachos que iban en los batallones, en los cuerpos de paz, en las misiones de paz que van de Naciones Unidas. Cada vez que venían del batallón 4, el jefe muy preocupado porque tenía 3 o 4 que se habían contaminado, y hasta que no se le hacía el test confirmatorio de Western Blot en Montevideo, no se quedaban conformes y no sabían qué hacer, si sacarlo o dejarlo. O sea, era un peligro la vuelta. Y no tuvimos éxito. En realidad, una vez yo le escribí al presidente Jorge Valle, que era un hombre muy sensible en sus primeros momentos a recibir mensajes, y él mismo contestaba los correos electrónicos. Le sugerí: ¿por qué usted, que tiene tanta influencia y que va a despedir a los soldados cuando se van de misión, les dice que usen el preservativo? Porque digo, es clavado que van a tener relaciones por allí, y si no usan preservativo van a volver varios de ellos con premio. Y entonces tuvo la deferencia de mandarme una carta a mi casa, con chofer de la presidencia. Mi señora se sorprendió mucho: mirá, te dejaron esta carta de la presidencia. Entonces, estimado doctor Turner, le agradezco mucho el mensaje que me ha enviado, pero yo no puedo interferir en la vida personal de los soldados, o sea que la recomendación que usted me hace no la puedo llevar a la práctica. Con lo cual se perdió una oportunidad fantástica de haber tenido más votos, pero bueno, son opciones que hacen las personas que tienen poder. O sea, en definitiva, el preservativo sigue siendo el mejor medio para precaverse de esto. Y bueno, por acá nos dejamos. Es como dijo Einstein, ¿no? No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. O sea, si no se usa el preservativo, seguro que vamos a seguir con el tema. Bueno. Tengo varias cosas para añadir. Preguntas. Y una es una pregunta. El sifilocomio. Sí, el sifilocomio. ¿Era lo mismo en Palacio? No. El sifilocomio era un lugar donde se internaban a las prostitutas, particularmente, y a los pacientes con sífilis, que quedaba frente al Maciel. Yo hablé del pabellón Ricord muy rápidamente. En lo que son las policlínicas del Maciel, o fueron, donde empezó la gastroenterología y otras policlínicas, cruzando 25 de mayo, la verdad, enfrente, Ahí el estaba edificio principal, ahí estaba el sifilocomio. Entonces ahí internaban a las pacientes. Se pescaba una prostituta en Artigas y la mandaban ahí a internar, a hacer el tratamiento con el arsénico, y la tenían meses y meses. Porque Barran habla mucho describe la situación de las mujeres en el sifilocomio. Sí. Estaban vestidas con trajes a rayas como si fueran Presas. Sí. Y estaban en una Estaban condición presas. de presa. En otra vuelta, cuando Caetano nos hablaba de lo que era el sentimiento en el 900 del individuo rodeado por los microbios, no me acuerdo en cuál de los 3 libros de Barran destinado al tema, habla de lo que significaba la vagina como la cloaca fundamental donde se acumulaban todos los microbios capaces de generar las peores enfermedades. Era la noción de la mujer promiscua como la base de todas las plagas. Entonces, era terrible realmente
hazaña con la que sacaban las mujeres. Y lo que vos decís, la forma en cómo se las trataba desde el punto de vista médico. Claro. Porque Pero además se pasaba un espéculo de una mujer a otra sin ni siquiera esterilizar. Claro. Con lo cual, Lo hacían en los servicios ginecológicos, en los servicios de prevención de la sífilis. Fíjense qué prevención. ¿Qué nivel, eh? cuando nosotros estudiamos psicología, y estamos hablando de la década del 70 y pico, 80, este aquí que nos enseñaban cómo preguntar enfermedades de transmisión sexual y la sífilis sobre la base de ¿usted tuvo enfermedad de mujeres? ¿O usted tiene enferma la sangre? Sí. Eran las dos formas del interrogatorio. Estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Para ver cómo cambió desde el punto de vista conceptual la situación. Porque además era la mujer en la cual recaía lo peor. Y te iba a decir, siempre el dominado es el que se lleva la culpa. Y la situación era que la mujer estaba muy por debajo en sus derechos que el varón. Claro. Por tanto, la mujer se llevaba las culpas de casi todo. No me tiré por nada. Las cosas cambiaron, pero la relación con la sífilis, en relación a los pueblos, fue igual. La sífilis siempre era culpable el pueblo invadido. Las indias. Las indias eran el peor enemigo para el colonizador, porque se llevaban todos puesta la sífilis. Y era mentira. Lo que pasaba es que el colonizador contaminaba a las pobres indias, a las que violaba además. Claro. Es decir, la culpa de estas enfermedades malditas, la culpa siempre la tuvo el dominado, el infeliz que no podía defenderse. Ese era el culpable. Pero había una cuestión de clase social también, ¿no? O sea, la gente de posición relevante socialmente, cuando tenía una sífilis y se sabía discretamente, daba lugar a situaciones muy embarazosas, valga la redundancia, ¿no? El asunto está contado en el libro y lo cuenta nada menos que Augusto Turén. O sea, Augusto Turén tenía un amigo que su hija se iba a casar con un caballero que Augusto Turén había tratado por sífilis. No sé cómo se enteró el amigo, porque Augusto Turén era un hombre, un médico muy, muy respetuoso de las normas éticas y del secreto profesional. Lo estaba tratando, él era ginecólogo y obstetra, pero lo trataba porque el paciente a su vez era amigo de él. Y entonces el otro amigo, que era el padre de la novia, le vino a plantear que cómo iba a ser que se casara con un tipo que estaba con sífilis. Entonces, bueno, se creó ahí todo un dilema ético. No había comisiones de bioética en esa época para plantear el asunto, y al final llegaron a un pacto de caballeros en que el novio sifilítico se iba a ir a Europa por razones de negocios, a hacerse un tratamiento allá con Salvarsan durante 3 años, y después iba a venir ya curado y se iba a poder casar, como que aquí no ha pasado nada. Pero digo, estas cosas, las enfermedades de transmisión sexual se dieron con mucha reiteración. Y lo otro que te puedo notar es el surgimiento del estetoscopio. En principio la ocultación se hacía con la oreja. Claro. El problema era el pudor de las mujeres, porque cómo iba un médico a apoyar un hombre a apoyar la cabeza sobre el seno de la mujer. Entonces la única forma fue inventar un aparatito que intermediara la situación para permitir que aquello se pudiera dar. De vuelta la culpa la tienen las mujeres, el estetoscopio. Y lo otro que les quería relatar, que vos lo debés conocer, que son el cuento de las 3 flores amarillas de la muerte de Tolstoy, que relata Carver. Tolstoy también murió supuestamente de tuberculosis. Y
Carver es un gran escritor norteamericano que tiene un cuento que se llama Las tres flores amarillas. Yo voy a tratar más o menos de contárselo brevemente. Tolstoy está en una habitación con su mujer en un hotel y empieza hemoptisis y empieza a sangrar. Hacía tiempo que sabía que estaba enfermo y entonces Tolstoy le dice a la mujer que llame al médico. Viene el médico y en aquel entonces, frente a una hemoptisis masiva, mirá, no hay nada para hacer. Entonces, ¿qué hace el médico? En conjunto con Tolstoy, pide 3 copas de champaña para los últimos momentos de vida de Tolstoy. Y esas son las 3 flores amarillas del cuento. Ese fue Chekhov. Chekhov, El de la muerte de Chekhov. el de la muerte de Chekhov. Ay, perdón. Entre los rusos, viste que Sí. las 3 flores amarillas de la muerte. Que era médico. Era- Que era médico. Chekhov era doctor Chekhov. Es un cuento Es espectacular. brutal, es brutal. Es brutal. Mirá vos, Chekhov. Sí. Vale la pena porque es un momento en donde se encuentra uno que no tiene más nada para hacer y se asume la realidad de la muerte de una forma distinta y casi conmemorativa, ¿no? Que brinde por la... Porque Por la salida. con la tuberculosis no había más nada, ¿no? Nada que ver con la calidad. Hay en este momento un auge muy importante de la tuberculosis. Está volviendo la tuberculosis y hay que tener cuidado con esto porque asociada al SIDA y a la inmunodeficiencia, que no es solo del SIDA, o sea, hay muchas formas de inmunodeprimir a los pacientes que no sean por el virus. De hecho, los oncólogos deprimen mucho la inmunidad de los pacientes. Y bueno, hay una reemergencia de la tuberculosis en muchos lugares. Yo justamente les quería comentar el SIDA, por un lado, y la medicina moderna, por otro, son causantes de una inmunodepresión que genera un nuevo auge de la tuberculosis. En algunos tratamientos, como por ejemplo el adalimumab para el tratamiento de la poliartritis reumatoidea, que es brutal por la eficacia que tiene, uno de los problemas que tiene es la altísima predisposición a que el individuo se agarre una tuberculosis. De hecho, los neumólogos recomiendan que cuando se va a empezar una terapia de esas, que se haga primero un test de tuberculosis y que se lo trate profiláctico antes de empezar. Exactamente. No solamente que se haga un PPD, sino a los 15 días lo repita, lo que se llama efecto booster. ¿Sabe lo que es eso? El PPD es un derivado proteico purificado del bacilo de Koch que se inyecta debajo de la piel y se espera a las 72 horas una reacción de tipo celular mediada por los linfocitos que genera una pápula. Lo que importa es el tamaño de la pápula, que se mide de determinada manera y de forma muy rigurosa porque cambia dependiendo de la respuesta lo que se va a hacer. Se mide en sentido transversal, porque como los linfáticos en sentido longitudinal generalmente es un poquito más larga que ancha, entonces siempre hay que tomarla en el mismo sentido. La pápula en nuestra población, como está vacunada con el BCG, puede reaccionar sin que sea realmente testigo de una tuberculosis. Cuando supera los 10 milímetros en un sujeto inmunocompetente, se habla de que tiene una tuberculosis latente. Latente quiere decir que tiene el bacilo en su interior, tomó contacto, pero que el organismo lo ha dejado quiescente. Esos individuos, en condiciones de inmunodepresión, la tuberculosis reaparece. Cuando da negativo el estudio, menos de 10 milímetros, se puede repetir a los 15 días, porque se potencia con el anterior. Eso es lo que se llama efecto booster. Y entonces, si en la segunda aparece mayor de 10 milímetros, volvemos a la situación del diagnóstico de tuberculosis latente. Si el individuo es un inmunosuprimido, no se toma nuestro medio de los 10 milímetros, sino 5 milímetros. Alcanza con 5 milímetros en un sujeto que tenga una hemodiálisis
esté tratado con corticoides, esté tratado con citostáticos para el tratamiento del cáncer, esté tratado con medicación por una enfermedad, por ejemplo un lupus o una psoriasis, o bueno, todos esos enfermos inmunológicos con 5 milímetros alcanza como para que ustedes hagan el diagnóstico de tuberculosis latente, en cuyo caso, sobre todo si están en esas condiciones, se deben tratar. Se tratan en principio en forma profiláctica con isoniazida. Dependerá un poquito de la evolución después, si solamente será isoniazida o otra cosa. Pero bueno, vale la pena, ya que estamos, le pasamos un repasito. ¿Alguno de ustedes vio sífilis alguna vez? ¿Pacientes sifilíticos? Chancros. Chancros. Yo vi una sífilis. No con sífilis, pero asintomática. En ginecología estaba lleno. Chancro. Hay mucha sífilis con natal ahora. Muchos niños que nacen en el periodo Rosell por malos controles prenatales, ¿no? Y sin embargo se cura con penicilina benzatínica. Es un conocimiento un poquito errado que tienen algunos colegas que están en ejercicio. A mí me tocó hace muchos años ya ver un caso de un médico mandó al hijo a estudiarse en el laboratorio por una blenorragia. Le hicimos el diagnóstico y le mandamos el informe de que tenía gonococo. Entonces, a los 15 días vuelve el muchacho, hoy es colega, y el padre dice: mirá, te lo mando porque lo traté 15 días y sigue con secreciones. Le hacemos el estudio otra vez y tenía gonococo. Entonces le llamo y le digo: pero escuchame, fulano, ¿qué le diste? Le di penicilina. ¿Pero qué penicilina le diste, fulano? Le di benzetacil. No, el benzetacil es para la sífilis. Para la gonorrea le tenés que dar penicilina cristalina. O sea, nosotros no solo teníamos que ser laboratorio de diagnóstico, sino además educadores de los colegas que a veces no tenían dificultades para tratar a sus propios familiares. O sea, date cuenta de lo que sería con los pacientes de afuera, ¿no? Menos mal que esta gente se dedicaba más bien a los negocios y no tanto a la medicina. Porque dirigían muy bien instituciones, pero no... tenemos 2 minutos, tengo 2 anécdotas. Ahora si tienen los digo, tengo 2 anécdotas respecto a estas enfermedades que creo que valen la pena. Perdón, antes de que se vayan, cada uno tiene un libro acá para llevarse sobre la sífilis, de modo que no se olvide. La primera anécdota que les quiero contar es una mujer que tuve hace no mucho tiempo en la policlínica, que la historia es así: una mujer de 40 y pico, 50 años, que tiene como antecedente haber tenido un VDRL positivo y un tratamiento adecuado para la sífilis. Pero eso causó que la mujer se divorciara de su marido. ¿Por qué? Porque, bueno, ella no había tenido relaciones por fuera de su matrimonio, con lo cual toda la culpa se la llevó el marido. Era lógico, ¿no? Sí, bueno. Pero la mujer, cuando viene al consultorio, viene por un lupus, que es una enfermedad que se caracteriza por VDRL falso positivo. Así que esta pobre mujer que se divorció y le echó toda la culpa al marido, tenía un VDRL positivo porque tenía una enfermedad inmunológica, un lupus, no porque tuviera una sífilis. Entonces, les quiero contar esto para que vean las repercusiones brutales que puede tener cuando uno transmite estos diagnósticos, porque son enfermedades vinculadas a lo moral. En este caso, la pobre mujer no tenía una sífilis, tenía un lupus, pero terminó divorciándose de su marido, porque el pobre marido, además, me imagino la negación del pobre tipo, la situación espantosa, ¿no? Pero o sea, se grababa Y le pasó lo mismo con... La mujer vino a la primera consulta, se da el diagnóstico, y a la siguiente consulta vino a explicar cómo había llegado eso a ella, y la
Gran negro grande. Estas son enfermedades, de alguna manera, muy complicadas por repercusiones morales. Y lo otro es un enfermo que viví, que se lo voy a contar porque son anécdotas que valen la pena. Una vuelta tenemos un enfermo en el campo que tenía un trastorno de conciencia no muy bien etiquetado, un cierto deterioro mental. ¿Y qué tenía el enfermo? Episodios de laringoespasmo, pero el laringoespasmo que quedaba azul, violeta, negro como un teléfono negro, pero quedaba patoso. Entonces, el resultado fue que lo sacaron del CTI por una crisis de laringoespasmo, casi se muere, y me lo pusieron para que yo hiciera diagnóstico con aquello. La verdad, no tenía la menor idea. Y estábamos con una profesora que se llama Raquel Ponce de León, no sé si ya se lo conté, pero vale la pena que lo conozcan, que me dice, mirá, yo no tengo ninguna idea, se lo voy a comentar. Ella era la mujer del profesor Jorge Toro, que tampoco ustedes deben conocer, pero es el actual presidente del Colegio Médico del Mundo. Le comenta en la casa el caso y me manda unos apuntes mimeografiados. ¿Saben lo que es un mimeógrafo? No, la de ustedes. Era una página que se daba manija y en los cuales se hacían los apuntes de los estudiantes en el tiempo ñado. Y Piaggio Blanco era un médico que había dado clase acá. Dentro de los apuntes estaba apuntes sobre la sífilis. Entonces me había mandado subrayado. Yo lo leo y no podía creer. Laringoespasmo por sífilis. Entonces, era una neurosífilis, tenía ya el deterioro encefálico de la sífilis terciaria, y la sífilis se caracteriza a veces por dolores abdominales, por fenómenos neurológicos que llaman muchísimo la atención y que no. Bueno, en este caso era laringoespasmo. Yo no sabía ni que existía, incluso me fui a buscar los libros, no estaba. Pero eso fue descrito por Piaggio Blanco acá y está publicado en mimeógrafo en los apuntes de los estudiantes. Quiero decir esto para que vean además el nivel que tenía, el nivel clínico. El clínico tenía la medicina uruguaya. Estamos hablando de 1950, 60. Se murió en 52. La mejor época de la facultad de medicina. De hecho fue electa la mejor escuela de medicina de Latinoamérica. Sí, ahora debe andar por el lugar 170. No, la primera latinoamericana. Sí, no de sí. Uruguay. Sí, sí. La primera latinoamericana en todo el mundo es 168. Y la primera uruguaya latinoamericana 90. Yo iba al hospital Pereira Rosell, allá por el año 64, 65, y había una policlínica que funcionaba de tarde de piel y sífilis, porque las enfermedades venéreas, ustedes saben que al comienzo las trataban los urólogos y después la comenzaron a tratar los dermatólogos, porque tenían tantas manifestaciones dermatológicas que resultaba mucho más exitoso el tratamiento que hacían. Le llamaban la gran simuladora. La gran simuladora, la sífilis. Entonces, en la tarde había una policlínica dermatológica que la atendía un doctor, Pablo Clestorni, que era un paraguayo, un hijo que es psiquiatra, él falleció hace muchos años. Entonces vino un paisano joven, y le dijo que venía a consultarlo porque en la región perianal le había salido una lesión allí, que él calculaba que era por andar mucho a caballo. Entonces el viejo médico, que era muy bicho, lo miró y lo mandó al laboratorio a hacerle un examen de fondo oscuro. Y por supuesto, yo estaba en el laboratorio y yo iba a estudiar con un compañero que era el que hacía el examen de fondo oscuro, y estaba lleno de treponemas, ¿no? Entonces cuando les mandó el informe, el doctor le dice al paisano: lindo vallo te domaste. Pero era una época en que se discriminaba mucho al homosexual, era una cuestión
no habían salido del placar todavía, estaban en el placar. Y las mujeres estaban también en la misma situación. O sea, el ser gay, lesbiana, todo eso. Los transexuales y todo lo demás vinieron después, para nosotros eso no existía. Para nosotros los transexuales eran los que querían cambiar de sexo, entonces el profesor Lockhart, después de dar 50 vueltas, les cambiaba el sexo en una gran operación que salía en los diarios. Pero digo, no era una categoría social y laboral, ¿no? Reconocida. Pero bueno, después con el paso de los años se pudo saber que distinguidos médicos murieron teniendo relaciones con un travesti, por ejemplo, ¿no? Bueno, las cosas se fueron blanqueando, como se blanquean, yo qué sé, que las empleadas domésticas ahora sean reconocidas y paguen al BPS, digo, cosas que son naturales, pero que no se reconocen en su debido momento, ¿no? Y que dan lugar al distinto tratamiento, el sifilocomio para los pobres y el viaje a Europa para los ricos, ¿no? Bueno, ¿quieren hacer preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Lepra vieron alguna? ¿Y tuberculosis? ¿Sí? Yo pasé toda mi carrera sin ver un paciente tuberculoso, salvo cuando fuimos al Simboa. Nosotros fuimos a Fermín Ferreira, yo soy mucho más viejo que él, y fuimos a ver los pacientes cavitados, de esos que vivían toda la vida hasta que se morían en el Fermín Ferreira. Porque además eran de bacilos multiresistentes, no había con qué darle. Primero empezaron con el triple plan, después vino la rifampicina y otros medicamentos, pero eran resistentes a todo. Y además, los tuberculosos que vivían ahí tenían estrategias para seguir viviendo ahí. Hacían el comercio de los esputos. Cuando le hacían la baciloscopía, el que era resistente le vendía el esputo al otro que no era, y entonces con eso el tipo quedaba, porque el médico lo que recibía era precioso. Porque le daban alojamiento, comida. Todo. y le daban comida reforzada, o sea, comían como unos tigres. Y podían salir, ¿no? No, los tuberculosos no, lo que salían eran los leprosos. Los tuberculosos, ¿no? No. Y la intendencia en aquella época controlaba mucho a todos los boliches de la vuelta, los que estaban en la cercanía de Fermín Ferreira, allí en Rivera y La Rañaga, de que las copas de los bares, las tazas, los pocillos, no estuvieran astillados, porque decían que ahí era donde quedaban los vacilos de los tipos que salían y se agarraban un vaso de caña o un pocillo astillado, al tipo lo multaban y hasta lo podían cerrar. Los tuberculosos no podían salir, pero se escapaban, que es diferente, ¿no? Se escapaban por el fondo. Como estaba lleno de alambrado eso, hacían el agujero en el alambrado y salían, porque la vigilancia era menor que la que hay ahora. O sea, si ahora se roban los hospitales públicos, y los privados también, antes no solo se robaba, sino podía pasar el cuerpo entero. No pasaba nada. Y los leprosos iban a la feria los domingos y hacían su comercio, sus cosas. Eran familias de leprosos que vivían dentro del hospital. La mujer, el marido y los hijos, todos leprosos. No crean que era una changa, la lepra era para toda la vida. Y en aquella época no había medicación que lo curara. Y el que se dedicaba a la lepra era un mártir. Primero fue Ernesto Stirling, que vivió la época del Fermín Ferreira, y después fue Víctor Rosen, que fue al Semboá, porque el Semboá también llevaron el leprosario para allá. Pero también los que se dedicaban a tuberculosis y a cuidar la tuberculosis eran muy especiales. Sí. Yo tuve un profesor. Vení, servite. Ay, disculpa que me tengo que ir. Yo tuve un profesor de geografía, anarco él, que se llamaba, inolvidable el nombre, Remember Caprio. Se llamaba Remember de nombre, Caprio de apellido. Remember Caprio. Ese tipo que era un profesor que nosotros adorábamos, en su primera juventud se dedicó al tratamiento honorario de los tuberculosos e iba al Semboá de forma honoraria
a cuidar a pacientes tuberculosos. O sea que nosotros nos había dejado totalmente deslumbrados.